Primero, comentaba ahora con Javier Zarzalejos y con el gerente de la Fundación que a la vista del éxito de los debates y de que nos falta tiempo, vamos a tener que volver al año que viene al modelo del primer año, que era empezar esta escuela de verano jueves por la tarde, porque a la vista está que a todos nos ha faltado tiempo para seguir preguntando y para seguir debatiendo sobre temas de total actualidad. En cualquier caso, en primer lugar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a FAES por un año más. Esta es la 6ª edición ya, y ya hablo de la 7ª, que si Dios quiere la tendremos al año que viene aquí. Se ha consolidado. Alguien decía ayer en la presentación, creo que fue Eloy, que casi el campus tradicional de Navacerrada, donde lo hacéis, vais a tener que trasladarlo a otra zona. Yo tanto no digo, pero sí es cierto que esta Escuela de Verano del Partido Popular de Aragón, que es distinta a las de compañeros de otras comunidades autónomas, se ha sentado y además con un gran éxito. Muchísimas gracias a todos los ponentes, con una novedad este año, que muchos de vosotros lleváis aquí desde ayer, desde que empezamos la escuela, es decir, que habéis participado como ponentes y habéis participado como escuchantes y nos habéis ayudado a seguir profundizando en temas de permanente actualidad. El objetivo, se decía ayer, de esta escuela, cuando arrancamos con Baudilio, en julio del 2009, llamé un día a Baudilio y dije: Baudilio, ¿qué podemos hacer? Es muy tarde ya, vamos a hacerlo en septiembre. Y nos pusimos en marcha con FAES. Era lo que se decía, que tuviésemos todos la estructura del partido en Aragón, quienes tenemos responsabilidades públicas en parlamentos, en ayuntamientos o dentro del partido, que tuviéramos la oportunidad de recibir, entre comillas, oxígeno intelectual. Se nos acusa muchas veces a los miembros de los partidos políticos, y se nos acusa con razón, que eso es lo peor, que somos organizaciones endogámicas, y ahora mismo en la última mesa se estaba empezando a hablar de la necesidad de que nosotros mismos empecemos a hablar de otras formas de participación dentro del propio partido, y de que solamente nos escuchamos entre nosotros mismos. El objetivo de esta escuela era escuchar a todo aquel que tiene cosas que decir, que está dentro o no está dentro, mayoritariamente los ponentes no sois cargos del Partido Popular, pero sí es cierto que precisamente por eso nos permitís mantener una comunicación mucho más fluida con lo que está ocurriendo en el conjunto de la sociedad. No me voy a parar en el programa en aras de la brevedad. Yo creo que ayer oímos hablar de fiscalidad y de financiación autonómica. Nos quedamos con ganas, porque el profesor Lagares se tuvo de marchar, de profundizar en lo que fueron los trabajos de la comisión a la cual encargó el Gobierno de España y que, como él bien dijo, se han puesto en marcha parte de ellos ya. Sí, desde luego, yo creo que nos lanzó un mensaje clarísimo de cómo una política fiscal adecuada reactiva la economía. Es decir, son dos cuestiones que van unívocamente unidas y que, por tanto, no debemos de olvidar. Cuando desde partidos de izquierda se nos dice o se nos argumentan o se nos hacen propuestas que justo provocarían el efecto contrario, no tenemos que tener ningún miedo a rechazar aquellas políticas fiscales que lejos de, en muchas ocasiones utópicas, o en casi todas ocasiones utópicas o populistas, como aquí se decía, van en la dirección de provocar más daño a la economía que beneficio. Hablamos de Europa, hablamos de las nuevas amenazas del yihadismo y hablamos de los efectos de la crisis en la sociedad española. Yo creo que ayer lo que todos intuíamos, porque todos estamos en la calle, se diga lo que se diga, y todos tenemos gente cerca que lo está pasando mal y que lo ha venido pasando mal y que nos cuentan cómo están las cosas, e incluso nosotros mismos. Sin embargo, ayer, con los datos que nos fueron aportados, tanto por Juan Carlos Rodríguez como por Siso Michavila, pudimos tener, yo creo que, la constatación de que aquello que nosotros pensábamos por intuición o por lo que vemos y oímos, lo que palpamos en la calle, los datos estadísticos nos lo demostraban. Y es que la crisis, y algo diré después, en lo que en mi opinión ha dejado muy, muy tocada a la sociedad española. Y esta mañana, no hace falta que os recuerde, la Constitución, y si es necesario su reforma, con propuestas claras, yo diría que valientes, de todos los que han sido los ponentes en este momento, y también sobre regeneración democrática, aunque el concepto, o el término, mejor dicho, semántico, a Ignacio Astarloa no le guste. Pero, en cualquier caso, creo que un año más esta escuela de verano, intensa escuela de verano, ha servido para que recibamos y debatamos, recibamos información que viene de fuera de los límites del propio partido y también que la debatamos. Cuando se habla, estás en un acontecimiento, en un acto como hoy, que tiene su referencia al del año pasado. Yo siempre por eso voy con cuadernos. Hay algunos de mis colaboradores que se ríen, porque dicen: sacas un cuaderno y tienes todo. Efectivamente, saco un cuaderno. Bueno, pues yo anoche o esta mañana muy temprano miraba mis notas de lo que fue esta misma intervención del año 2013.
Hay muchas cosas que se podrían repetir y que no lo voy a hacer, pero sí hay algo ha habido un punto de inflexión en este periodo que va de septiembre del 13 a septiembre del 14, y yo lo ponía de manifiesto hace escasamente mes y medio en el debate del Estado de la Comunidad, y es que en este periodo hemos vivido el punto de inflexión de la crisis económica. Yo no digo que la crisis económica ha desaparecido, pero sí es cierto que así como en septiembre del año 13 todavía estábamos en recesión clarísima, todavía estábamos con crecimientos del PIB negativos, todavía estábamos viendo mes a mes cómo crecía el desempleo en España y en Aragón, en este momento el punto ha cambiado. En este momento tenemos, y solo voy a dar dos datos, tres mejor dicho, en este momento, en Aragón, tenemos 7.400 parados menos que había el año pasado para estas mismas fechas. Es un disparate la cifra que hay de 103.000 dramas familiares, pero sí es cierto que así como el año pasado llevábamos muchos meses, desde que empezó la crisis, en el año esa que creo que era Gabriel el que decía que no se habían reconocido, es cierto que había provocado un gran daño, pues es verdad, desde el año 2008 hemos visto cómo las cifras de paro registrado y de la EPA iban subiendo permanentemente. El punto de inflexión lo hemos tenido en este periodo que ha transcurrido desde septiembre del año pasado a septiembre del este. Y ayer, antes de ayer, se daba desde el Gobierno de España, y ayer se daba lo que nos afecta a Aragón, desde el Gobierno de la Comunidad Autónoma, la variación del PIB del segundo trimestre del 14. Y el crecimiento ya hemos pasado, ya llevamos varios trimestres en términos positivos, hemos dejado atrás ese crecimiento negativo, que es un contrasentido en sí mismo, pero que todos lo repetimos, pues ahora ya estamos en crecimiento positivo. Y en Aragón el crecimiento del PIB interanual al segundo trimestre del año 14 está en el 1,58. Os recuerdo que en España está en el 1,2. Es decir, que eso que repetimos tantas veces, que en algunos de los parámetros Aragón va por delante en mejores condiciones que la media nacional, en este caso se da. El crecimiento del PIB desde el 1 de julio del 13 al 30 de junio del 14 ha sido del 1,58 en Aragón frente al 1,2 de España. Y también el del segundo trimestre ha sido en 5 décimas mejor en Aragón que España. Es decir, estamos en el camino de salir de la crisis económica. Estamos en el camino con mucho esfuerzo, con muchísimo sacrificio. No sé, yo en ocasiones digo, no sé cómo desde los gobiernos hemos conseguido llegar hasta aquí con la escasez de recursos que tenemos, pero sí es cierto que estamos ya en la rampa de salida. Pero eso yo creo que no nos debe de engañar, y todos somos políticos, todos estamos los que estamos aquí en la calle y estamos en contacto con los ciudadanos. Hemos vivido, y estamos de acuerdo, la crisis más larga y más profunda de la democracia. Es una frase hecha, pero es cierto. Yo, que ya tengo años, recuerdo que la primera crisis, recuerdo la del petróleo del año 73, me cogió acabando la carrera, empezando a trabajar, y entonces aquello fue una situación, nada tiene que ver con la actual, pero aquello era una gran crisis económica. Vivimos ya en democracia la crisis del 92, recordaréis los que no sois tan jóvenes, algunos que cuando se apagaron las luces de la Expo de Sevilla, que aquello fue, y la Olimpiada de Barcelona, que aquello fue la eclosión de la España moderna, de la España del desarrollo, entramos en una profundísima crisis económica, amén también en aquellos momentos de unas situaciones de desgobierno, de desestabilización, de instituciones mal gobernadas y también de corrupción. Pero situándome, volviendo a esta, yo creo que la crisis, y ayer yo creo que todos los datos que nos dieron y lo que nos habéis comentado todos, ahonda en esa visión. La crisis no ha sido solo económica, y hay otra cosa para mí más importante, es que las huellas que en la sociedad ha dejado esta crisis no son solo económicas, y por tanto no debemos de pensar que el efecto de la crisis desaparecerá con el crecimiento de la economía, no solamente con eso. Y creo que, a la vista de lo que han dicho todos los ponentes, queda meridianamente de manifiesto que hay más cosas que hacer en esta España y en este Aragón del año 2014. De manera muy breve y esquemática se me ocurre pensar qué es, o las preguntas que nosotros, responsables políticos, responsables públicos, con un plus de responsabilidad especial ante el conjunto de la sociedad, nos tenemos que plantear. Y yo creo que la primera, ayer se nos dio respuesta, entre comillas, técnica, es cómo es la sociedad que sale de esta crisis. ¿Qué diferencia hay entre la sociedad aragonesa y la española del año 2014 con la que había en el año 2008, 6 años antes, y con todas las variaciones que ha subido? Y además,
qué es lo que esa sociedad del año 2014, con todo lo que ha sufrido, nos está demandando a las instituciones. Yo creo que todos estaremos de acuerdo si digo que la sociedad que sale de la crisis, insisto, ayer nos lo contaron con datos y con series estadísticas, es eminentemente distinta a la sociedad española del año 2008. Es eminentemente distinta en muchas cosas, pero yo creo que en unos parámetros que son el eje vertebrador. Yo creo que se le han roto los esquemas que nos habían venido siendo válidos hasta el estallido de la crisis y hasta esta evolución de estos 6 años. Esquemas que eran los que daban seguridad a la sociedad y que nos daban seguridad a título individual a todos nosotros y que, sin embargo, si se nos rompen a título individual, se nos rompen a título global de sociedad. Hay estas cosas, para que las frases no se queden solo en huecas, pues no hay más que bajar al terreno y pensar en casos concretos. Hasta que estalla la crisis, todos o casi todos, salvo excepciones, salvo la parte esa de población que ayer se nos ponía de manifiesto que siempre está en situación de dificultad, pero eso era un 3%, si no recuerdo mal la cifra que se nos daban, pues todo el mundo aspiraba y casi estaba seguro que a medida que pasaba el tiempo mejoraba su situación laboral. Y eso suponía que mejoraba, que tenía mayores expectativas para darles una mejor educación a sus hijos, mejores expectativas para ellos mismos, de calidad de vida, de vivir en mejores condiciones, y parece que era algo natural. Es decir, a medida que iba pasando el tiempo, unos con más dificultad que otros, pero sí es cierto que el esquema vital era que conseguías ir mejorando, y aquello hay quien dice, y seguramente es cierto, que esta es la primera generación en la cual los hijos van a vivir o viven peor que los padres, que hasta ahora, en los últimos 30 años en España, no se había dado. Y hay otro ejemplo, que también es muy poco imaginativo y muy pegado al terreno y muy pedestre, y me perdonáis por él, pero yo creo que también es algo que ha ocurrido, es decir, en esa seguridad de avanzar en nuestra mejora de situación, pues era muy normal que quien se compraba un piso sabía que al cabo de los años, bueno, la pareja joven que se casaba un piso, sabía que se compraba un piso, ponía a vivir juntos, sabía que al cabo de unos años iba a poder cambiar de vivienda porque el que había comprado se le había revalorizado. Es decir, era un seguro de vida, entre comillas. Eso ha caído también. Y eso todos recordaremos cuando no hace tanto tiempo, hace 8 años, hace 10 años, se decía, no, invertir en vivienda es invertir seguro. Bueno, se nos han caído, o sea, algunos de los esquemas que a lo largo de los últimos 30 años habían, intuitivamente, a lo mejor inconscientemente, pero se creían que era seguridad. Bien, por tanto, esos son 2 ejemplos, insisto, hay miles y de mucha más altura intelectual, simplemente son 2 muy pegados al terreno que quería ponerlos de manifiesto. Entonces, ¿qué es lo que supone? Yo decía que la sociedad que sale de la crisis es eminentemente distinta a la que entró en la crisis, una sociedad más empobrecida, yo os ponía el ejemplo en materia de tema económico, pero también más insegura. Y hoy lo ponía de manifiesto, creo que ha sido Gabriel, cuando decía que el no reconocimiento de la crisis lo que supone es que los ciudadanos, cuando les cae encima, se vuelven a mirar a quien les está gobernando y como quien les estaba gobernando entonces, dicen, oiga, yo no tengo nada que ver, esto me ha venido sobrevenido por unos señores que lo hicieron mal en Estados Unidos, entonces la sociedad dice, bueno, ¿para qué tengo yo? ¿Qué seguridad me dan a mí las instituciones? No me dan seguridad. Y por tanto, eso es un lastre que también en este momento trae consecuencias de la crisis y de cómo se gestionó y cómo ha evolucionado, pero genera inseguridad. Y esa inseguridad, al volverse atrás y no encontrar a nadie que le diga lo que hay que hacer y cómo lo hace, sino que dice, oiga, yo no soy responsable, pasamos de que España tenía el sistema financiero mejor del mundo a no ser lo que vamos a hacer con él, ha originado lo que tanto hemos hablado a lo largo de estos 2 días y especialmente hoy, que es el desencanto con las instituciones. La verdad es que no es nuevo. La historia, creo que también hasta Ignacio Astarloa lo hablaba ahora, la historia no tenemos más que echar la vista atrás y nos pone de manifiesto que tras todas las crisis económicas siempre la sociedad ha originado interrogantes sobre la estructura institucional de cada momento, es decir, sobre el sistema, sobre los elementos del sistema. Y yo sí que no nos va a sorprender, lo hemos dicho todos y lo seguimos diciendo, quiero hacer una afirmación a priori, y es que reafirmo
en mi opinión, y creo que en el de todos los que habéis hablado hoy, que nuestro modelo sigue siendo válido. Nuestro modelo que salió de la transición, nuestro modelo de democracia representativa, nuestro modelo de democracia parlamentaria, con los ajustes que haya que hacer, que nos están demandando la sociedad y con que básicamente, entre otras cosas, nos están pidiendo una mayor participación en la cosa pública, un mayor control y una mayor participación en la cosa pública. Y yo antes hacía dos preguntas retóricas. ¿Cómo es la sociedad que sale de la crisis? ¿Qué nos están demandando los ciudadanos? Os decía que yo revisaba mis notas del año pasado. Hay algunas cosas que las puedo repetir, porque siguen siendo demandas que están vivas, probablemente porque no hemos sido capaces de hacer llegar a la sociedad que algo de lo que nos está pidiendo ya se ha hecho y también porque probablemente no hemos sido capaces de hacer todo lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo eficacia en la gestión de las administraciones públicas. Ayer se hablaba, cuando hablamos del sistema fiscal, de eficacia y de eficiencia. Nos están pidiendo transparencia, mayores niveles de transparencia, y hemos hecho cosas en esa dirección. Nos están pidiendo cercanía y hay que hacer un esfuerzo suplementario, os lo he dicho en otras ocasiones, pero hoy lo vuelvo a repetir, en la cercanía. No se nos puede ver a los que estamos, no podemos dar la sensación, los que estamos en la cosa pública, de ser unas personas que estamos ahí, que vivimos aislados. No es cierto, porque a todos nos ven por nuestras calles, pero sí debo decir que sigue llamando la atención. Yo cuando tengo oportunidad y tengo tiempo, y lo tengo de vez en cuando, me voy a comprar al mercado al lado de mi casa. Los que son habituales del mercado, pues ya están acostumbrados a verme, porque habitualmente suelen ser los sábados por la mañana, entre semana no puedo. Pero siempre hay alguien que se me queda viendo y dice, ¿a usted? Y digo, sí, sí. Ah, ¿y usted? Digo, sí, es que en mi casa se come y me gusta elegir lo que se come cuando puedo, ¿no? Es una bobada, pero es la percepción que tiene el ciudadano de que somos gente que estamos a llegar o no, que, en fin, que llevamos la vida normal, pero sobre todo hay que intentar un plus de llevarla normal. Y yo he hablado muchas veces de la ejemplaridad. La ejemplaridad exigida no solo en el cumplimiento de la norma, no solo en el cumplimiento de la ley, faltaría más, aunque ahora, y no voy a entrar en ese debate que bastante se ha hablado, haya responsables políticos que dudan de si tienen que cumplir la ley, pero ese es otro debate, pero la ejemplaridad. Todo esto ha dado lugar, y ya se ha dicho, a lo que se ha puesto sobre la mesa. Es la necesidad, yo iba a decir regeneración democrática, aunque o reforma de las instituciones. Pero bueno, se ha acuñado, vivimos en el mundo de la comunicación y cuando una frase cala en la sociedad es muy difícil de romperla, aunque probablemente sea más ajustada, incluso gramaticalmente hablando, la que tú planteabas. Pero yo sí quiero decir algo aquí que no nos induzca a confusión para nosotros mismos o que no nos lleven a confusión quienes quieren llevarnos a confusión. Cuando hablamos de regeneración democrática, no estamos hablando solo de corrupción, ni se está hablando, aunque indudablemente ha tenido un peso importante en toda esta decepción de la sociedad, los casos de corrupción habidos en España, que parece ser que tampoco son solo de España, son en muchos países, pero sí es cierto que ha habidos en España. Es decir, cuando hablamos de la corrupción, creo que ya lo he dicho y lo diré enésima vez, rechazo a la corrupción total y absoluta, venga de donde venga. Y lo que sí necesitamos, algo que también se ha dicho aquí, rapidez en la justicia y devolución del dinero, voy a decirlo con todas las palabras, robado. Así de claro. Y eso es lo que vamos a ver si con el funcionamiento del sistema judicial, porque la gente lo que tiene en estos momentos en la cabeza es que no, y eso que ahora ya ve cómo empiezan a entrar los condenados en la cárcel. Pero que tiene la idea no es que sí, aquí son procesos muy largos y la gente se va de rositas. Es decir, rechazo a la corrupción, venga de donde venga. No repetiré la frase que dije el año pasado en el acto de Rodanas porque era demasiado brusca al oído, porque se me escapó, pero en cualquier caso la recordáis, la seguimos aplicando y además el mejor sistema es que la justicia funcione con la mayor rapidez posible y se devuelva, se recuperen los caudales públicos que han sido manifiestamente mal gestionados o incluso robados. Pero regeneración institucional, ahí es donde yo me quería centrar. Y ayer la verdad es que Javier Zarzalejos en la presentación dijo una frase que lo resume muy bien, y es que habló de la necesidad del fortalecimiento del vínculo entre representantes y representados. Y eso es cierto. O sea, el perfeccionamiento democrático a lo largo de los años en los países que ya tienen mucha cultura democrática siempre avanza en esa dirección. En perfeccionar, en hacer más estrecho
y perfeccionar el vínculo entre representantes y representados. Y ese fortalecimiento del vínculo lo que lleva es a un fortalecimiento de las instituciones. Pero ese fortalecimiento de las instituciones no solamente recuperan prestigio o tienen más prestigio por estar más cerca de los representados, sino porque también los ciudadanos tienen que sentir como útiles esas instituciones. Los ciudadanos quieren gobiernos que les resuelvan problemas. Los ciudadanos quieren parlamentos donde se debatan los temas que le interesan al ciudadano y den las vías de solución de los problemas. Los ciudadanos quieren ayuntamientos que no se pierdan en discutir el tema, lo que está ocurriendo a miles de kilómetros de su ciudad, sino que le resuelvan bien las demandas del día a día de su ciudad. Y eso lo que supone es ejercer y trabajar bien dentro de las instituciones. Y solamente cuando los ciudadanos perciban que las instituciones somos útiles porque lideramos la solución de sus necesidades, será cuando las vuelvan o recuperemos el prestigio. Y eso ocurre con el fortalecimiento del Estado autonómico. Yo en el debate del Estado de la Comunidad de hace mes y medio, para los que sois de fuera, propuse una serie, entendía que debíamos de abrir un debate sobre algunas cuestiones que están encima de la mesa, desde revisar el número de diputados autonómicos, desde revisar los aforamientos, también algo que no ha salido aquí, que yo hace muchos años que soy firme defensora, de desbloquear las listas electorales. Ese acercamiento del representado con su representante va en la línea de los alcaldes, pero yo me refería a las listas autonómicas, es decir, listas manteniendo la misma demarcación, manteniendo las listas cerradas, pero que el elector, el ciudadano, cuando no quiera votar a alguien que le presenta un partido, pueda eliminarlo. Bueno, y otra serie de cosas. En esos momentos, por parte de la oposición, me acusó de que cómo podía decir eso en el debate del Estado de la Comunidad, que eso lo tenía que haber dicho en una rueda de prensa. O sea, fue... No, yo entiendo, porque yo lo estaba escuchando en directo y dije, no puede ser, bueno, pues sí, ¿cómo se me ocurría decirlo? Porque no lo hice como presidenta de gobierno, porque yo presido un gobierno de coalición y, por tanto, lo hice como la representante del partido mayoritario de la coalición. Bueno, pues esas fueron las cuestiones. Bien, creo que eso dice bastante del concepto de parlamento democrático que tienen algunos, pero, en fin, ahí está. Bien. Entonces, yo creo que ese es el momento. Es decir, necesitamos abrir un debate sobre todas esas cuestiones. Porque probablemente los ciudadanos, cuando ven a 100 y pico escaños de diputados sentados en la Asamblea de Madrid, no sé cuántos son, pero 100 y pico, cuando ven 67, 100 y pico también en Cataluña, o 67 en Aragón, para una población de 1.350.000 habitantes, lo que piensan es si hace falta 67 señoras y señores sentados en un parlamento full time a resolver sus problemas. O si sus problemas se podrían resolver con menos diputados, que probablemente harían la institución más ágil y, eso sí, manteniendo la representatividad y la pluralidad, porque un Parlamento con menos diputados no significa que sea menos participativo ni menos plural, siempre y cuando tú mantengas los estándares que permiten entrar en el mismo. Primera cuestión. Pero son muchas, no me voy a centrar. Este lo ponía como ejemplo. Y en esos momentos yo anuncié que presentaría una propuesta de creación en las Cortes de Aragón de una comisión de estudio o de una ponencia para debatir todos estos asuntos. La verdad es que de momento no estamos teniendo demasiado éxito en ello, pero creo que es una demanda ciudadana y vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante planteando o bien la comisión de estudio o bien no tenemos inconveniente, estamos dispuestos a estudiar todo tipo de propuestas, una mesa de partidos con representación parlamentaria en las Cortes de Aragón, eso sería la forma de acotarlo, para revisar tantas cuantas propuestas, que son muchísimas, puedan ayudar a reforzar el papel institucional, no voy a repetir regeneración, a reforzar el papel de las instituciones. Porque reforzar el papel de las instituciones aragonesas es tanto como reforzar el papel del Estado autonómico, del cual yo me manifiesto y siempre digo lo mismo, soy una recién llegada a la política autonómica, pero me lo habéis oído decir muchas veces, siempre me manifiesto una gran defensora, que es el modelo de la Constitución del 78, aunque efectivamente hace falta, algunos necesitan algunos ajustes.
Y yo creo que ha sido Leopoldo el que hacía referencia a los pactos autonómicos del año 94, 95, que fueron. Y es cierto. Yo creo que estamos necesitados de sentarnos todos juntos, presidentes de comunidades autónomas, con los Administración Central, Gobierno Central, y hacer un análisis, pero no con visión partidista. Hacer el análisis de lo que funciona bien, que hay muchas cosas que funcionan muy bien y que ha permitido acercar la Administración al administrado, y qué es lo que funciona mal, porque también es cierto que a lo largo de estos años, con la pléyade de normas, de legislaciones, de decretos y de organismos que se han ido creando, el exceso de la burocracia tampoco es bueno para esa imagen de fortalecimiento del Estado autonómico. Para acometer ese debate, yo soy consciente que se necesita, en primer lugar, altura de miras y tener ganas de hacer la política con mayúsculas. Si lo que se pretende es hacer un debate de vuelo bajo, indudablemente no daremos satisfacción a los ciudadanos, porque no podemos ir a este debate, y yo ya lo anuncio, nosotros iremos a este debate sin ningún tipo de línea roja, dispuestos a analizar todo cuanto se nos proponga. También nosotros vamos a llevar nuestro documento, porque ya hemos hecho mucho desde el Gobierno. Lo recordaba Antonio Torres, tenemos ley de transparencia, este Gobierno es el más transparente en todos los años de existencia de un Gobierno autonómico en Aragón. Hay que decirlo con rotundidad, tanto por la información que se da a las Cortes, donde se contesta en tiempo y forma, como por todo lo que se cuelga en la página web. Ahora mismo los aragoneses saben hasta el último euro de a quién se le da una subvención y por qué se le da. Los aragoneses pueden acudir a la página web y pueden ver con quién firma convenios el Gobierno de Aragón y por qué lo firma y cuánto dinero se les da. Pero es que puede ir a la página web del Gobierno de Aragón y puede ver también con quién firma los contratos el Gobierno de Aragón y cómo ha sido el procedimiento de adjudicación de los contratos. Y estamos montando el instrumento necesario para que también pueda ver cuándo ha habido modificados en esos contratos, por qué los ha habido y cuánto han supuesto. Es decir, transparencia total y absoluta, porque eso te permite ganar credibilidad. Pero para ello, como decía, y por tanto, estamos abiertos a debatir todo cuanto se deba debatir. Ahora, eso sí, sin dar un resquicio ni así a los populismos. Estoy de acuerdo contigo, Ignacio, estoy de acuerdo contigo. Conocemos hace muchos años. Es cierto, en ocasiones el debate, cuando se repite algo, a fuerza de rebatir algo, de oír que se repite algo, se considera por cierto. Y yo creo que, siendo conscientes de que no estamos viviendo la mejor época en cuanto a la opinión que la sociedad tiene sobre los políticos, podría decir que estamos viendo, seguramente en España, la peor de la democracia, también es cierto que eso no puede dar pábulo a que caigamos en populismos que no conducen a nada y que luego a la larga lo que hacen es provocar más problemas que solucionar problemas. Yo creo, y es cierto, y debemos de apuntarlo en nuestro debe, que este debate había que haberlo abierto antes. Este debate en Aragón, yo sé que en el Congreso, y nos lo recordaban, se ha abierto antes, había que haberlo abierto antes. Lo que ocurre es que, no digamos aquello que cada día tiene su afán, pero sí es cierto que cuando hemos estado día a día absortos en intentar solucionar la crisis, en buscar salidas a la crisis, en intentar que afectase al menor número, o por lo menos paliar los efectos de la crisis en quienes las más estaban sufriendo en Aragón, era muy difícil que estuviésemos en otra cosa. Pero, en cualquier caso, lo que sí quería reiterar aquí es que la altura de miras el Partido Popular la va a tener. Y la va a tener porque creo que es nuestra obligación como partido más votado en Aragón y en España. Primera cuestión. Y segunda cuestión, no vamos a analizar las propuestas que vengan de otras fuerzas políticas teniendo en cuenta, en primer lugar, si nos benefician o nos perjudican, porque flaco favor haremos al futuro, primero, de nuestra fuerza política y segundo, del modelo de democracia representativa que hemos tenido en España hasta ahora y que yo creo que hay que seguir preservando. Y queridas amigas y queridos amigos, no os aburro más. Termino como empecé, diciendo que esta escuela de verano tiene ya arraigada en Tarazona y en Aragón, diciendo que vivimos un momento en el cual, de manera más intensa que en otras ocasiones, como consecuencia de la gravedad de la crisis económica que ha devenido en una crisis social, en una crisis institucional, es preciso que demos respuestas más profundas a los ciudadanos. Es imprescindible que los ciudadanos que, de la misma manera que a lo largo de estos años han ido adquiriendo una mayor responsabilidad fiscal y ahora ya la gente, siempre hay quien comete fraude fiscal, pero sí es cierto que
cada vez se van cumpliendo más con nuestras obligaciones fiscales. Al mismo tiempo, los ciudadanos quieren saber cómo se gasta su dinero y tienen derecho a saberlo. Y tienen total y absoluto derecho a saberlo, y también tienen derecho a participar con los nuevos instrumentos de comunicación y las nuevas técnicas, las nuevas tecnologías, a participar en la gestión de la cosa pública. En esa dirección estaremos siempre, en esa dirección nos van a encontrar, porque la mejor forma de hacer frente a populismos que lo que quieren es disolver el sistema es modificar y regenerar o reformar el sistema desde dentro. Y creo que si teníamos instrumentos y teníamos ideas cuando empezamos en esta escuela de verano ayer por la tarde, salimos de ella con muchas más ideas y con muchos más instrumentos, gracias a todos los ponentes. Muchísimas gracias y la damos por clausurada.